Muy bien, muchachos, gracias por conectarse. Buenos días, nuevamente a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro tema de cinemática, movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a hacer un par de ejercicios complementarios y empezaremos a revisar el segundo tema de la cinemática, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y de ser posible, haremos algún ejercicio al respecto. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo quiere compartir con el grupo? Nada. Bien, tomaré eso como no. Entonces vamos a iniciar, muchachos. Voy a compartir mi presentación para continuar revisando lo que es un par de ejercicios complementarios de movimiento rectilíneo uniforme. En la última parte de la sesión pasada estuvimos viendo precisamente las características del movimiento rectilíneo uniforme en esta diapositiva, en la que veíamos que pues cuando un cuerpo, un objeto se mueve con esta característica, pues realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, esta característica es que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y esta es la característica del movimiento rectilíneo uniforme. Esto implica que la velocidad es una constante. Nosotros graficamos los puntos para cada caso, la distancia recorrida o el desplazamiento. En este caso, la distancia recorrida y el desplazamiento son lo mismo. Para cada caso lo graficamos en esta, lo pusimos en esta gráfica y calculamos la pendiente de esta línea que se formó con todos esos puntos y encontramos un valor constante para esta pendiente, y esta pendiente tiene precisamente el significado de ser la velocidad con la que se mueve este cuerpo, en este caso este vehículo. Y entonces de ahí determinamos que en este caso la velocidad es una constante. Todas las pendientes las encontramos iguales. De ahí se deriva que es constante la pendiente, y como la pendiente es igual a la velocidad, pues entonces la velocidad también es constante en este movimiento rectilíneo uniforme. Y veíamos que teníamos una sola ecuación que nos permitía determinar la velocidad. En este caso, la velocidad o la magnitud de la velocidad, que es un vector, pues es exactamente igual a la rapidez, porque el movimiento se hace en una misma dirección. Entonces podemos hablar directamente de esto, que es la fórmula de la rapidez, como la fórmula de la velocidad. Y aquí, bueno, aquí tenemos abajo un artilugio para recordar esta ecuación. Ahorita vamos a ver uno adicional para que podamos fácilmente recordar los elementos que componen esta fórmula, que me dice que en este movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es simplemente la razón, la división entre la distancia que recorre el objeto entre el tiempo que le toma recorrerlo. Esta es la definición del movimiento rectilíneo uniforme. Hicimos un ejercicio, muchachos. En el primer caso determinamos pues el tiempo que le toma a un cierto cuerpo moviéndose a una cierta velocidad, el tiempo que le toma recorrer esa distancia. Y veíamos que pues dependiendo de la condición de los datos, tendremos que hacer eventualmente alguna conversión. Por ejemplo, en este caso que se da la velocidad en kilómetros por hora, generalmente vamos a tener que utilizar las unidades fundamentales del sistema internacional, que son metros para la distancia, metros por segundo para la velocidad, para poder resolver estas ecuaciones. Entonces tendremos que adecuar los datos en su caso para cada ejercicio. En un segundo ejercicio, pues calculamos la velocidad, en este caso con una cierta distancia recorrida y un tiempo. Encontramos la velocidad y bueno, vimos que al encontrar esa velocidad también podemos expresarla en una unidad conveniente, como son los kilómetros por hora.
ya que esa velocidad, bueno, esas unidades de kilómetros por hora es una unidad pues que estamos acostumbrados a manejar de manera cotidiana. Nos referimos sobre todo cuando hablamos de velocidades de vehículos o de transportes públicos o privados, generalmente nos referimos a velocidades en kilómetros por hora y eso nos da una idea más clara de qué tan rápido se mueve. Entonces, bien, vamos a hacer unos ejercicios adicionales, muchachos. Vamos a ver que en este ejercicio me dice que si una persona viaja de un pueblo y tarda 7 horas en recorrer 40 kilómetros que existen entre ellos, determinemos la velocidad media desarrollada por esta persona. Sabemos que desde luego una persona que camina de un pueblo a otro, pues difícilmente lo hace en línea recta. Pero bueno, un pueblo con otro pueblo colocado en diferente punto, pues podemos considerar que están de cierta manera en algún punto, en alguna forma están unidos por una línea recta. Y haciendo esa consideración, en este caso, me dice que la distancia que separa estos 2 kilómetros, o al menos la distancia rectilínea entre estos 2 kilómetros es de 40, entre estos dos pueblos, perdón, es de 40 kilómetros. Y una persona que camina desde el pueblo A hasta el pueblo B en esa dirección, tarda 7 horas en hacer ese recorrido. Y entonces me pide determinar la velocidad media, la velocidad pues que desarrolla esta persona para ir del pueblo A al pueblo B en 7 horas y recorrer esos 40 kilómetros. Muchachos, la pregunta es, ¿cómo calculo la velocidad? Y primero, ¿cómo calculo la velocidad? ¿Qué es igual a la velocidad? ¿Con qué ecuación la determino? Velocidad es Distancia igual a la entre distancia tiempo. entre La tiempo. distancia entre tiempo. Velocidad es distancia entre el tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿utilizo directamente las unidades que tengo o tengo que ajustar alguna unidad para calcular esto? Tenemos que convertir los kilómetros a metros y las horas a segundos. Bien, idealmente, por ejemplo, para la física, efectivamente así debe de ser. Pero igual podríamos hacer, de hecho lo vamos a hacer de las dos maneras. En este caso, como tenemos kilómetros y horas, bueno, aquí ya sería más difícil, pero bueno, vamos a hacerlo de las dos maneras, perdón. Efectivamente, como nos dijo Rodrigo, creo, vamos a convertir primero los kilómetros a metros y las horas a segundos para poder calcular esta velocidad en metros por segundo, de acuerdo como, pues, de manera regular lo vamos a tener que hacer en física. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Cuál es el factor que utilizamos para pasar kilómetros a metros? Tenemos que tener metros aquí arriba. Y entonces, para poder eliminar los kilómetros, tenemos que tener kilómetros aquí abajo. ¿Qué hacemos entonces para pasar estos kilómetros a metros? ¿Qué pongo arriba, qué pongo abajo? Abajo 1000 va 1. metros arriba y abajo 1 kilómetro. Venga, arriba 1000 metros y abajo 1 kilómetro. Perfecto. De esta manera pasamos o convertimos 40 kilómetros en metros. Estos kilómetros se van a eliminar. 40 por 1000 me va a dar 40,000. Dividido entre 1, pues me va a dar 40,000. Son 40,000 metros. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el tiempo. Tenemos 7 horas que necesitamos convertir a segundos. ¿Cuál va a ser el factor de conversión? Necesitamos aquí segundos. Entonces ponemos horas aquí abajo. ¿Cuál es el factor? ¿Cuántos segundos tiene una hora? 3600. 3600. 1600. Entonces multiplicamos por 3600 segundos, que son una hora. Y así podemos pasar estos segundos en horas. Y me da 7 por 3, 21, 7 por 6, 42. 25.200. 25,200 segundos. Muy bien. 25,200 segundos. Y ya tengo entonces mis velocidades en metros y en segundos. Simplemente sustituyo aquí mi distancia en metros. 40,000. 40,000 metros
entre 25.200 segundos. Haciendo esa operación, muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto es? Es 1.587. 1.587, ok, gracias. 1.587 metros por segundo. Si quisiera interpretar esto, diría que esta persona se mueve 1.58, casi 1.6 metros cada segundo, o sea, menos de 2 metros cada segundo, para poder llegar en 7 horas desde un pueblo hasta el otro, ¿no? Y sabemos que ese recorrido en realidad no es en línea recta, pero podemos simplificar ese movimiento como si fuera una línea recta. Y entonces calcular su velocidad promedio de esta manera. Igual pudiéramos hacerlo si sustituimos directamente estas cantidades como están en kilómetros y en horas y nos da una unidad que pues estamos acostumbrados a manejar, que son kilómetros por hora. También lo podríamos hacer. Directamente vamos a hacerlo, muchachos. ¿Cuánto me da? 40 kilómetros entre 7 horas. 5.714 kilómetros por hora. 5.714 kilómetros por hora. Y si interpretamos eso, pues esto me dice que esta persona camina 5.7 kilómetros cada hora, de tal manera que en 7 horas pues completa los 40 kilómetros. Más o menos pues, podríamos tener una idea de qué tanto es eso. Caminar 5 kilómetros, 5.71. Muy bien, Camacho, gracias. Kilómetros por hora. Ok, pero aquí lo importante de este ejercicio es que, ¿qué pasa, muchachos? Cuando esta persona ya fue del pueblo A al pueblo B, pero más tarde ya hizo lo que tenía que hacer y ahora va a regresar. Va en esta dirección del pueblo B al pueblo A. ¿Cómo será ahora su velocidad? Vamos a poner que va a tardar el mismo tiempo en regresar, pero ¿cómo sería su velocidad si va ahora en el sentido contrario? ¿Alguna idea? ¿Negativa? ¿Su velocidad sería negativa? Sería negativa porque ahora va a recorrer 40 kilómetros, pero va a recorrer en dirección contraria. Bueno, aquí siempre debemos de recordar que aunque siempre vamos a poder referenciar el movimiento por medio de un sistema cartesiano. Y entonces, en la primera instancia, cuando fue del pueblo A al pueblo B, pues llevaba una dirección, digamos, en el sentido positivo del eje X. Pero ahora que va del pueblo B al pueblo A, pues lleva su desplazamiento, lo hace en dirección contraria, o la distancia la recorre en dirección contraria. Y por eso podemos también decir que ahora para ir del pueblo B al pueblo A, voy a expresarlo así, va a recorrer la misma distancia, pero en el sentido negativo. Bueno, vamos a poner primero que es la distancia entre el tiempo. Y la distancia en este caso ahora va a ser negativa porque va en sentido contrario, van a ser menos 40.000 metros. Entre los 25.200 segundos, que me va a dar prácticamente el mismo resultado, pero ahora va a ser negativo. Menos 1.578 metros por segundo. Ya está. Y el signo negativo lo único que me dice es que ahora se está haciendo el desplazamiento en sentido contrario. Lo único que queremos resaltar aquí es que pues puede haber velocidades negativas, desde luego, si es que conforme al marco de referencia están en la dirección del sentido negativo del desplazamiento, pues también puede haber velocidades negativas. Muchachos, hasta aquí este ejercicio. ¿Alguna duda, pregunta, comentario?
No, profesor. ¿No? No, profe. No, maestro. Entonces, vamos entonces al siguiente ejercicio. Pues este no tiene mucho. Es otra vez determinar una velocidad. Tengo aquí un vehículo. Parezca lo que parezca, es un vehículo que está moviéndose a una velocidad constante. Lo que hay que ver, resaltar aquí es desplazarse 50 kilómetros cuando viaja en línea recta, me dice, y con velocidad constante. Cuando yo veo línea recta y velocidad constante, pues con eso tengo elementos suficientes para detectar qué tipo de movimiento está realizando este vehículo. Si hay línea recta y velocidad constante, ¿cómo se llama el movimiento que está efectuando este vehículo? Rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo. El rectilíneo significa que es en línea recta. Y el uniforme me refiere a que la velocidad es constante, como me dice el enunciado. Entonces, de ahí, yo sé que solamente hay una ecuación que puede aplicar. ¿Cuál es la ecuación que aplica para resolver este tipo de problemas? Yo le llamo 2 veces te engañé. Y es... Velocidad igual a distancia entre tiempo. Muy bien, Raúl, gracias. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y el truquito, muchachos, ahora que no sé si lo hayan usado por ahí, este triangulito me sirve para relacionar siempre una ecuación con 3 variables. Si me acuerdo que 2 veces te engañé, 2 veces te engañé, puedo colocar mis variables de esta manera y esto me ahorra de alguna manera un poco del álgebra que necesito hacer, porque eventualmente sí me cuesta trabajo despejar aquí cualquier cosa. Entonces, de aquí, muchachos, ¿cuánto vale el tiempo? ¿Qué es lo que me pide aquí? Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Ya sea que lo despeje de manera tradicional, quito el tiempo de aquí, lo paso para acá, quito la velocidad de acá, lo paso para acá, intercambian lugar. O si observo aquí el triangulito, por la posición que guardan la distancia y la velocidad, automáticamente ya sé a qué es igual el tiempo. Entonces es otra manera de poder encontrar esto. Entonces este vehículo, muchachos, se desplaza 50 kilómetros a una velocidad de 85 kilómetros por hora. Necesitamos calcular el tiempo que le toma eso. Su velocidad es de 85 kilómetros por hora. Vamos a calcular entonces el tiempo, muchachos. Si hacemos, en este caso tenemos kilómetros y kilómetros, pudiéramos hacer, dimensionalmente pudiéramos hacer directamente esto, pero vamos a ver, vamos a hacerlo. Y después vamos a hacerlo como debe de ser en unidades del sistema internacional. Si dividimos la distancia entre el tiempo, la distancia que es de 50 kilómetros, entre el tiempo que es de 85 kilómetros, perdón, entre la velocidad que son 85 kilómetros por hora, son kilómetros, 85 kilómetros por hora, vamos a obtener el tiempo que tarda este vehículo en recorrer esos 50 kilómetros. ¿Cuánto es, muchachos? 50 entre 85. 0.588 0.588 horas. 88 horas. Entonces, ya aquí viene un problema porque como que no nos es familiar decir pues que algo tarda .58 horas o .588 horas, como que no tenemos una idea clara de cuánto es eso. Entonces, lo más conveniente es que lo hagamos como nos pide la física, en las unidades correspondientes para que tengamos el tiempo en segundos y a lo mejor nos es más fácil visualizar cuánto es este tiempo, ¿no? Y desde luego, pues para la física nos es útil siempre manejarlo en unidades del sistema internacional. Entonces, directamente, muchachos, ¿cuántos son 80 y 50 kilómetros en metros? Hacemos la conversión. 50,000. 50,000, ¿no? 50,000. Ajá. Simplemente multiplicamos por 1000
Y ya lo tenemos en metros, 50,000 metros. Y esta velocidad de 85 kilómetros por hora, a lo mejor así ya está más difícil. Tendríamos que hacer la conversión. Vamos a hacerla por acá. 85 kilómetros por hora, vamos a convertirlo a metros por segundo. Multiplicamos por cuánto. ¿Por cuánto? Kilómetros a metros. 1001. 1001. 1000 metros, 1 kilómetro. Y luego las horas. Aquí quiero horas y acá segundos para poder que me queden metros. En segundos sería 300. 3600. 3600. Y 1. 2600, perdón. Es al revés, ¿no? Al revés. Al revés, sí, gracias. Es 1 hora y 3600 segundos. Muy bien. 1 hora y acá 3600 segundos. Sí, sí. Kilómetros, kilómetros, horas y horas, y me quedan metros por segundo. Hacemos esta operación, 85 por 1000, me da 85,000. Entre 3600. ¿Cuánto me da? 23.611. 26, perdón. 23, 23. 23 punto 611. 611. 611. Ok. 611 metros por segundo. Entonces aquí es lo que voy a poner, 23.611 metros por segundo. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 50,000 entre 23.611. $2117. Punto 60 y- Punto 65. 67. 657 o 65. 17.67. Sí. No, es No, 60 y... 65. Es que Sí, después del 65. 65 hay un 7. Ok, 1000. Ok, así 65. ¿Qué unidades son estas? Segundos. Segundos. Si vemos aquí, estos metros que multiplican, estos metros que dividen, me queda aquí 1 sobre segundo. Cuando suba al numerador me quedan segundos. Ya está. 2167 segundos, pues, todavía como que no nos dice mucho. A lo mejor convertirlo a minutos y segundos sería ideal, pero bueno, para la física esto sería suficiente. A lo mejor para entenderlo más claramente cuánto tiempo es esto, pues debe ser algo más de media hora, porque media hora son 1800 segundos. Igual lo veíamos aquí, es un poquito más de media hora, que serían 0.5 horas. Pero bueno, para la física será suficiente con expresarlo en segundos, y esto sería el tiempo que tardaría este vehículo en recorrer estos 50 kilómetros. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Nada? No, maestro. Vamos a hacer un último ejercicio, muchachos, de esto. Ya vamos a suponer que tenemos necesidad de ir desde la Ciudad de México hasta Veracruz. Y lo hacemos en 2 partes, ¿no? Primero hacemos un primer recorrido desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Puebla. Y según mis datos, más o menos la distancia entre México y Puebla es de 150 kilómetros. Y ese recorrido aproximadamente se realiza en 2 horas. Y después viajamos de la ciudad de Puebla a la ciudad de Veracruz, y ese recorrido es de aproximadamente 275 kilómetros por hora, 275 kilómetros, y se realiza en 3 horas y media, 3 horas y media hora más, 3 horas y media. Y entonces, pues en la realidad, y ustedes saben que pues no, las carreteras no son rectas por la geografía de nuestro país. Más o menos esta sería la trayectoria que seguiríamos para llegar a Puebla.
pero podemos simplificar de alguna manera como si fuera un movimiento rectilíneo. Y si estos son los datos que nos dan, una distancia y un tiempo, podríamos determinar que aquí tenemos una primera velocidad que para este primer recorrido, para esta primera trayectoria. Y después, cuando fuimos desde Puebla, pues hay varias opciones. Vamos a suponer que seguimos más o menos esta ruta. Esta es nuestra trayectoria para llegar desde Puebla hasta Veracruz. Y bueno, pues, simplificando ese movimiento, diríamos que aquí podemos también calcular una segunda velocidad. Y aquí lo que nos pedirían en su momento sería calcular la velocidad promedio. Entonces, ¿cómo podemos calcular una velocidad promedio? ¿Alguna idea? Sacaríamos por aparte Sería primero la una velocidad. resta. Ajá, y después, O sea, ahí restaríamos la distancia. Bueno, bueno, yo la calificaría como la velocidad 2 menos la velocidad 1. Entonces eso se divide. O bueno, yo encontré una fórmula, por eso ajá, lo digo. en este caso, realmente lo que tenemos que hacer es un promedio de estas dos velocidades, o en su defecto, pues hacer una velocidad total, como si fuera un solo movimiento, y con la distancia total y el tiempo total calcular una única velocidad. Podría ser de Ah, las dos maneras. Entonces vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a ver que hay una pequeña diferencia, pero pudiera ser de las dos maneras. Entonces vamos a calcular primero una velocidad 1. Directamente como está en kilómetros por hora, pues, podemos hacerla esta primera velocidad, muchachos. ¿Cuánto es la velocidad 1? Si la velocidad 1 pues será la distancia 1 entre el tiempo 1. Como calculamos aquí es igual. Pues tendremos que dividir estos 150 kilómetros, que es la distancia entre México y Puebla. 150 kilómetros entre las 2 horas que dura ese viaje de México a Puebla. ¿Cuánto me da esto? 75 kilómetros. 75. 75. 75 kilómetros por hora. Esto me dice que se viaja 75 kilómetros cada hora desde la Ciudad de México hacia Puebla. Ok. Y podríamos calcular una velocidad 2 de Puebla hacia Veracruz, midiendo una distancia 2 entre un tiempo 2. La distancia 2, la distancia de Puebla a Veracruz es de 275 kilómetros. Entre 3 horas y media. ¿Cuánto es eso expresado en decimales, por ejemplo? 3.5. 3.5. 2.5 horas. Y entonces, si hacemos esta operación, ¿cuánto me da? 275 entre 3.5. 78.571. 78. Sí. 571. Ok. Kilómetros por hora. Y entonces ya tengo dos velocidades. Y si quisiera sacar el promedio de estas dos velocidades, por ejemplo, si quisiera sacar la velocidad promedio, pues, ¿qué tendría que hacer? Pues sacar el promedio de estos valores. ¿Cómo saco un promedio? Sumando Se suman y el las dos resultado se cantidades. divide entre las dos cantidades. Sumo la velocidad 1 y sumo la velocidad 2 y divido entre 2, que sería el promedio, ¿no?, de esas dos velocidades. Entonces, si hago eso, tengo que la velocidad 1 es de 75 kilómetros por hora. La velocidad 2 de 78.571 kilómetros por hora. Y entre 2 puedo obtener la velocidad promedio. ¿Cuánto me da, muchachos? 75 más 78. 153.571. 173.571. No, 53. 153. 153, perdón. Quiero arreglar el más feo. 153.
13.571 kilómetros por hora dividido entre 2. ¿Y eso me da? 753.578. 70 y... 76 punto. Ajá. 78. 76.78. 78. 78, ok. 76.78 kilómetros por hora, o sea, en velocidad. En promedio, dice que para ir de la Ciudad de México a Veracruz con este tiempo, pues se trasladó a unos 78.76 kilómetros cada hora. Y vamos a hacer también, muchachos, como si fuera esto un movimiento único. Vamos a sacar una velocidad promedio también, pero haciendo dividiendo la distancia total entre el tiempo total de este desplazamiento, que es otra forma de calcular una velocidad promedio. ¿Cuál fue la distancia total que se recorrió, muchachos? La distancia total desde México hasta Veracruz. 76.78. No, la distancia total. 153.571. No, la distancia. 425. Chéquenle, la distancia total es 150 kilómetros de Ciudad de México a Puebla, más 275 de Puebla a Veracruz. Exactamente como nos dijo, no fue al final, no sé quién nos dijo al final, pero son 150 más 275 son 425 kilómetros. La distancia total de México a Veracruz. Y el tiempo total. 5 horas y 5 media. horas y media. 5 horas y media. Expresado en decimal son 5.5 horas. ¿Cuánto me da 425 entre 5.5? 77.27. 77.27 kilómetros por hora. Y bueno, así ya está. Si se dan cuenta, hay una diferencia, es pequeña, pero sí hay una diferencia entre esos dos valores. Pero las dos formas son válidas de calcular una velocidad promedio. Dividiendo la distancia total entre el tiempo total o haciendo el cálculo de la velocidad en cada tramo y sacando el promedio de esas dos velocidades. Pero se parecen mucho realmente los resultados. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿No hay? No. No me No, profesor. Es el último ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Tienen ahí una actividad de estos ejercicios para el día de hoy. Hay que concluirla y posteriormente programaremos otros ejercicios de rectilíneo uniforme complementarios, pero vamos a pasar el día de hoy de una vez. Vamos, en los 3 minutos que nos quedan de esta sesión, muchachos, vamos a empezar a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por eso está en otra presentación. Bien, voy a dejar de compartir esta y voy a compartir la otra, donde vamos a empezar a ver la característica del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y bueno, casi se nos termina la sesión, muchachos. Les recuerdo que ahorita que termine, nos vamos a la pausa de los 2 minutos, nos reconectamos y continuamos con esta sesión, por favor. Voy a compartir de una vez. Segunda presentación del día de hoy, en donde tenemos precisamente, vamos a empezar a revisar el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Este es el segundo tipo de movimiento que vamos a estudiar. El movimiento rectilíneo uniformemente variado. Rectilíneo significa que es en línea recta y uniformemente variado ahora se refiere a que la velocidad de este movimiento va a estar cambiando de manera uniforme. Vamos a analizarlo en la siguiente lámina. Tenemos en este caso un auto que pues a cada cierto tiempo va cambiando su velocidad. Voy a
tratar de marcar aquí 5 espacios. El tiempo que debieran ser iguales. Cada uno de ellos es 1 segundo. Cada vez que transcurre 1 segundo, este vehículo cambia su velocidad de manera uniforme. Entonces vamos a ver cómo se comporta su velocidad aquí arriba. Por ejemplo, para el primer segundo y así sucesivamente. Vamos a suponer que son iguales, pero me quedaron un poco disparejas. Vamos a suponer que después de que pasan el primer segundo, la velocidad de este auto es de 2 metros por segundo. Cuando pasa un segundo más es de 4 metros por segundo. Y así sucesivamente, muchachos. 6 metros por segundo. Cuando han pasado 3 segundos. 8 metros por segundo. Y 10 metros por segundo cuando han pasado 5 segundos. Aquí desde luego partió del reposo. Aquí eran 0 metros por segundo. Esa es la característica de este movimiento. Regresando de la pausa vamos a platicar un poquito más acerca de él. Pero si vemos, lo que pasa aquí es que la velocidad está incrementando en la misma cantidad cada vez que pasa un periodo de tiempo. Vamos a la pausa, muchachos. Nos vemos en 2 minutos y continuamos. Los espero.